Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Ya estamos en la recta final del Encuentro Madrid y, bueno, durante estos 2 días hemos estado ahondando en el lema, ¿no? En Europa, un nuevo inicio. Lo hemos visto desde diferentes puntos de vista y hoy hemos querido acabar los actos del Encuentro Madrid con un acto específicamente desde el punto de vista político. Porque creemos que la política, que en muchas ocasiones está degradada o atacada, es sin embargo algo verdaderamente necesario, ¿no? La lucha por el bien común, la lucha práctica por encontrar soluciones y construir juntos en la sociedad la búsqueda del bien de todos los ciudadanos y de cada uno de ellos es una actividad que tiene enorme valor. Y por eso, lejos de hacer un análisis puramente económico de la realidad, nos interesa mucho la política con mayúsculas. Estamos todos llamados a ejercer la política y también a apoyar a las personas que la ejercen, ¿no? Y a implicarnos, por lo tanto, con ellos. Necesitamos, por lo tanto, más política y no menos política. Por eso es un verdadero lujo contar en el Encuentro Madrid con 2 personas, con 2 políticos de profesión y de vocación que han dedicado su vida a la política y que representan esta manera de servicio público. A mi izquierda se encuentra Eugenio Enassarre, que conoceréis porque ha asistido a otros actos del Encuentro Madrid. Y Eugenio Enassarre es una persona con una carrera profesional en la política ejemplar. Tuvo un papel muy relevante en la época de la transición y ha ejercido cargos políticos durante toda su vida, especialmente vinculados al mundo de la educación, de la cultura. Y el motivo principal por el que invitamos este año es porque es el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, organización internacional con más de 50 años 60 años de historia y que ha venido acompañando desde el año 48 a los españoles en esta vocación que teníamos de pertenecer a Europa y de participar, ¿no? A promover y a contribuir a una Europa unida y federal, a unos futuros Estados Unidos de Europa, ¿no? Por lo tanto, es un privilegio contar con Eugenio hoy. A mi derecha tenemos a Ramón Jáuregui, otro político de vocación y de vida larga en política. Ha ejercido en todas las administraciones, empezó en lo local, ha trabajado en lo autonómico como vicelehendakari en el País Vasco, ha trabajado en lo nacional siendo ministro, trabajando también en su partido y ahora está trabajando en el Parlamento Europeo, europarlamentario, muy activo y muy escuchado en Europa, trabajando en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Comisión Fiscal, también con mucha relación con América Latina y, bueno, verdaderamente tiene mucho que decirnos. Agradecer a los 2 que estén aquí hoy y vamos a debatir con ellos a fondo sobre qué es esta Europa desde el punto de vista político. El acto va a estar dividido en 3 grandes bloques de 20 minutos cada uno de ellos y vamos a pedir una primera intervención pues alrededor de 6 o 7 minutos y la posibilidad de hacer réplica, porque la idea es que haya un verdadero diálogo entre los ponentes. El primer bloque se refiere a la historia de un éxito, ¿no? Porque si vemos la historia de Europa es verdaderamente algo digno verdaderamente de admiración, en el sentido que una vez que Europa, después de las guerras mundiales, se plantea el futuro, de repente unos hombres, los padres fundadores de la Unión Europea, se le ocurre un método que ha proporcionado a Europa un periodo de estabilidad, de paz y de prosperidad económica verdaderamente sin parangón en la historia contemporánea. Es una gran catedral lo que se ha construido desde el punto de vista político, ¿no? Basado en estos 2 pilares, ¿no? La paz y el bienestar. Actualmente Europa es el 7% de la población mundial, pero dispone del 25% de la renta y el 50% del gasto social, ¿no? De todo el planeta. Podemos circular por esta Europa y tenemos realmente una práctica de muchos años pues de un verdadero éxito. Pues queríamos preguntar hoy a los ponentes sobre esto, ¿no? Primero mirar hacia este pasado de éxito
Y tenemos la suerte además que con este año se ha cumplido 30 años, conmemoramos los 30 años de la integración de España en la Unión Europea. Eugenio ha coordinado un libro muy interesante sobre estos 30 años, cogiendo a 36 personalidades que han participado en estos 30 años con carácter de protagonistas, y ha sacado un libro que recomiendo absolutamente su lectura porque es conocer, porque muchas veces desconocemos todo este papel que España ha hecho en la Unión Europea y también lo que ha supuesto de transformación de nuestro país y bueno, algo verdaderamente a conocer y a difundir. Pero decía en este libro, Eugenio, que el proyecto de la construcción europea es el hecho más relevante de la historia de España desde la recuperación de la democracia. Y con él culmina la gran obra de la transición. Y decía que, sin embargo, comentaba que faltó acaso algo de pedagogía para interiorizar lo que significa para la sociedad española. Una decisión irrevocable sobre la vinculación de su destino al del conjunto de Europa. Para la comprensión de este hecho fundamental, resulta imprescindible un cambio de cultura política, un proceso de maduración de la sociedad española para entender qué ha supuesto estos 30 años. Pues, por favor, Eugenio, ¿nos podrías ahondar en esta idea? Muy bien, pues se me oye bien, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que me encuentro muy a gusto esta mañana aquí, muy agradecido a que Encuentro Madrid. No es la primera vez que participo en sus debates, en sus coloquios, y me parece que ayer también asistí por la tarde al coloquio sobre educación, que bueno, es un lugar de encuentro, de debate, del que nos podemos, en fin, sentir muy satisfechos los madrileños, los españoles, y gracias a esta contribución que hace Comunión y Liberación. Y el tema que hoy vamos a debatir, yo también me alegro estar con Ramón Jáuregui, al que respeto y aprecio y admiro por su trayectoria política y por su coherencia. El tema, yo creo que es un tema decisivo en estos momentos de la vida española y, por lo tanto, en fin, también agradezco que se haya planteado desde su esfera, de su vertiente política, en el Encuentro Madrid. Para un político como yo de estirpe democristiana, en el que cuando en fin, descubrí mi vocación política allá en los lejanos años 60, me incorporé a la que entonces era en fin, democracia cristiana en España, el europeísmo ha sido un elemento fundamental porque para el democristiano, en el ADN del democristiano, el europeísmo es algo absolutamente consustancial. Y yo me formé y me eduqué en este comienzo de la trayectoria política, y lo querría decir y transmitirlo, con una referencia fundamental que fueron los padres fundadores de la construcción europea. Entre ellos hay tres que han tenido una especial significación para la composición de mi proyecto político, de mi compromiso político, que han sido De Gasperi, Schuman, Adenauer, que junto con Jean Monnet, con Paul-Henri Spaak y algunos otros más, digamos, tuvieron la intuición histórica de decir, después de la Segunda Guerra Mundial y con lo que había pasado en Europa, había que construir un proyecto fecundo, sugestivo, capaz de superar los litigios históricos en los que estaba el continente. Y España se incorporó a ese proyecto tarde, por vicisitudes históricas no pudimos estar en el arranque, en el año 1985. Y por eso yo creo que hay razones más que suficientes para conmemorar este hecho, que yo creo que es decisivo para España. Finalmente, en junio del año 1985, España firma el Tratado de Adhesión y supera un secular situación de estar fuera de la órbita de aislamiento del concierto europeo.
Por lo tanto, cuando Andrés Contreras nos pregunta, es decir, ¿qué ha significado para España el proyecto? Yo creo que, en primer lugar y sobre todo, y no es poco, la recuperación de nuestra normalidad histórica. España es un Estado, una nación extravagante, sin sentido, desnortada, fuera de la órbita europea. Y desde 1985 nosotros entramos en ese club. Y querría terminar esta primera parte, esta intervención, recordando y haciéndolo presente, porque yo creo que es clave para entender, en fin, después lo que vamos a hablar del presente y el futuro de Europa, en qué Europa entramos, en qué Europa entró en el año 1985, porque no entramos en cualquier Europa, en esta Europa. Y yo la que defiendo es la Europa de los padres fundadores, la Europa a la que España se adhirió en el año 1985 y cuya trayectoria tenemos de 30 años, pues vamos a comentar. Es una Europa basada en la reconciliación de los europeos. Por eso está íntimamente enlazada con el espíritu de la transición, que también consistió la base fundamental en la reconciliación de los españoles y superar nuestra guerra civil. Y el símbolo más importante de la reconciliación de los europeos fue en el año 1963, cuando en la Catedral de Reims, Adenauer y de Gaulle, en un solemne Te Deum, sellan la reconciliación franco-alemana, que era en fin, la clave, diríamos, de los conflictos europeos. Y sobre esa base tiene 4 elementos que yo quiero aquí recordar. La Europa que se construye es la Europa de la democracia, de las libertades, la Europa de la democracia representativa, que se constituye el modelo político en el que todos los que están de acuerdo con este proyecto coinciden. Segundo, la Europa de la economía social de mercado. La base económica, el modelo económico, es la economía social de mercado, que yo tengo que decir, para mí, que es el modelo económico de mayor éxito. Estuvo en competición durante muchos años con el otro modelo, el modelo soviético, el modelo del socialismo real, y se produjo la caída del muro de Berlín. En tercer lugar, es una construcción, es una integración, es un modelo de integración basado en concebir a Europa en una comunidad de derecho. Por tanto, el imperio de la ley, la separación de poderes, el que haya un tribunal de justicia reconociendo, diríamos, protegiendo los derechos. Y, por último, el llamado modelo social europeo, en el que es una política que coinciden las fuerzas políticas que integran, en fin, que son los pilares del proyecto europeo, los democristianos, que entonces, en fin, tenían una fuerza muy importante en la mayoría de los países europeos, y los socialdemócratas, que es el modelo social europeo. ¿Qué quiere decir? Que el Estado y los poderes públicos y la sociedad en su conjunto asume un papel de decir, nadie puede quedar en la cuneta. Por lo tanto, que hay determinadas políticas sociales que hay que realizar y que, diríamos, se insertan en el modelo de economía social de mercado. Yo creo, esta es la Europa en la que me parece que se puede creer, que hay que defender, que yo me identifico, cuyas vicisitudes ahora en el presente pues vamos a tener que comentar. Muy bien. Ramón, una de las cosas que asombra al trabajar en la Unión Europea es este método pragmático, ¿no? que Schuman ya desde el año 50 nos marcaba, ¿no? de solidaridades de hecho, ¿no? de resultados que se obtienen a través de negociaciones, del convivir. En Bruselas es un gran laberinto de grandes comisiones. Bueno, el Pleno del Parlamento con 750 escaños es un ejemplo de diversidad. Pero, sin embargo, comentabas en muchos de los artículos destacar este carácter pragmático que consigue resultados. Muchas veces se desconoce todo lo que aporta a la vida diaria. Quizás la prensa no consigue
hacer interesantes los temas europeos, pero evidentemente los que trabajáis allí se consiguen muchas cosas, ¿no? Entonces, nos gustaría que comentaras un poco esta actividad, esta revolución cotidiana que es la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. Yo también quiero agradecerles primero a ustedes por su presencia y a Encuentro en Madrid por su invitación, que formalizó directamente mi amigo Eugenio, quien me hizo la propuesta de venir aquí a estar con ustedes esta mañana. De manera que encantado también de poder compartir con ustedes este debate sobre Europa tan importante y tan necesario. Realmente, Andrés, el pragmatismo está también en el origen de toda esta construcción maravillosa que hemos hecho, esta unión supranacional, la más exitosa de la historia de la humanidad, que es Europa. Yo diría que, enlazando con el primer tema que nos traía aquí, pragmatismo y reconciliación, señalaba también Eugenio, son dos palabras que bien pueden ilustrar lo que fue la construcción de la idea desde el comienzo, ¿no? Reconciliación, primero, por la generosidad de los padres fundadores, que muy bien ha citado Eugenio. Todos ellos, a diferencia de lo que fue la gestión de la Primera Guerra Mundial, en la que, no lo olvidemos, el establecimiento de fortísimas sanciones económicas al viejo imperio austrohúngaro, Alemania, provocaron después el proceso inflacionario que acabó trayendo a Hitler, ¿no? A diferencia de esa, digamos, vis sancionadora a la potencia generadora de la guerra, en la Europa de los 50 preside la idea reconciliadora de estos padres fundadores. Yo creo que está muy bien traída la expresión porque forma parte del origen de la Unión. A diferencia también de lo que fue el Acuerdo de Versalles de 1920, de la Primera Guerra Mundial, que dividió el imperio austrohúngaro y generó, bueno, una Europa rara, porque la aplicación del principio de autodeterminación que estableció el presidente norteamericano Wilson generó también una división, una fractura territorial inmensa. A diferencia de eso, los padres fundadores construyen la Unión sobre la idea del pacto con Alemania y, por supuesto, Adenauer la materializa, claro está, con los de Gasperi o con los Monnet, Schuman, Spaak, etc. Primera idea, por tanto, esa fuerza pragmática de reconciliación, también un impulso de paz enorme, porque lógicamente Europa está atravesada por el recuerdo de su horror, ¿no? Los 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, tan cercanos a la Primera, realmente acaban construyendo todo un impulso moral para hacer algo diferente. La argamasa de ese sueño es un sueño federalista. Los propios fundadores iban mucho más lejos de lo que luego hemos sido nosotros, de lo que luego ha sido la propia Unión Europea, porque leer textos de los fundadores respecto, por ejemplo, a la unidad de la defensa europea, sorprende ahora cuando seguimos siendo prisioneros de esa soberanía nacional que pretende no compartir mis sistemas defensivos como elemento nuclear de mi soberanía nacional. A diferencia de eso, la argamasa, el sueño que impulsa el proyecto europeo es un sueño federalista, incluso en el propio Churchill, que aunque es verdad que él habla de una Europa federal sin Inglaterra, realmente él no pensaba tanto en formar parte de ella, pero él, Churchill, el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, está pensando en una Europa federal. El pragmatismo, decías también, Andrés, sí, el pragmatismo de empezar por el carbón y el acero, que eran realmente los elementos nucleares de la industria bélica y, por tanto, por las industrias que más unían. El pragmatismo del mercado único, cuando vamos descubriendo que unidos encontramos expectativas económicas fantásticas. El pragmatismo, por tanto, de ir creando un mercado interior que permita a Europa ser esa potencia que en términos, digamos, macro has señalado al comienzo de tu intervención.
Eso es Europa, ¿no? Ese es ese comienzo. ¿Y qué hace? Hace muchísimas cosas, me preguntabas, Andrés, pero yo creo que todos lo sabemos. El problema es, y esto nos tocará luego a la segunda parte del debate, por qué estamos tan impregnados de una imagen pesimista en este momento. Y solo 3 palabras, y digo 3, en relación con lo que es España y la Unión Europea, que quizás es un tema que ha tratado muy bien el libro que comentabas antes, que ha coordinado Eugenio, y que tiene, en mi opinión, que ver no tanto con lo que nos ha aportado Europa a España, que por supuesto es mucho, y no voy a decirlo, sino con 3 ideas que España aporta a Europa, 3, que me parecen importantes. Una, la cohesión. Es decir, la incorporación a las políticas europeas de toda una pléyade, de todo un abanico de políticas económicamente muy importantes para hacer más iguales los territorios tan diversos que somos la Unión Europea. 2, ciudadanía. Yo creo que España, especialmente en Maastricht, aporta la idea de que los europeos podamos ser ciudadanos europeos, formando parte, por tanto, de un credo universal de derechos europeos, protegidos por las instituciones correspondientes a un ser ciudadano, no tanto nacional como europeo. Esta idea también es, en mi opinión, capital. Y, por último, tercera palabra, América Latina, porque realmente para Europa, América Latina estaba muy lejos y sigue estándolo, desgraciadamente, porque ni España ni Portugal somos suficientemente importantes como para que la mirada europea mire más a América Latina, donde tenemos un círculo histórico, cultural, económico tan importante que cerrar. Pero, desgraciadamente, Europa sigue, digamos, muy prisionera de sus propias crisis, ya sea con Ucrania o con el este, ya sea con el Mediterráneo, ya sea la mirada típica del Reino Unido hacia Asia. El caso es que América Latina entra en la Unión Europea a través de España y queda mucho por hacer todavía en ese terreno. Sí, sí. Eugenio, quizás podrías abundar sobre esta idea, porque en el libro a mí me ha impresionado como los españoles, que muchas veces tenemos una baja estima y pensamos que hemos recibido más de lo que hemos dado, pero hemos verdaderamente aportado en este diálogo con el resto de socios europeos verdaderamente aportaciones importantes, y los gobiernos durante estos 30 años han aportado este aspecto social y de ciudadanía y de derechos que realmente Europa necesitaba y que nos ha agradecido. Sí, 2 palabras. Quería, sobre la intervención, vamos, y la pregunta que le has hecho a Ramón, también hacer un comentario adicional. Pero sobre esto, efectivamente, yo creo que lo que ocurrió es que en España, y esto es muy positivo para nuestra democracia, para nuestro sistema político, se produjo un consenso fortísimo y básico a lo largo de los años 80 y durante la transición, con el comienzo de la negociación en nuestro ingreso, que lo hizo un gobierno de UCD, con el apoyo unánime de todo el Parlamento, y que culminó Felipe González en el año 1985. Y ese consenso de la sociedad española, que fue muy diferente al que existió en otros países europeos, en el que el proyecto europeo fue motivo de un intenso y a veces dramáticos debates que extendió a las opiniones públicas de esos países, incluso algunos de los países fundadores, motivó, yo creo, un elemento, una línea de conducta de España a lo largo de estos 30 años de la que nos tenemos que sentirnos muy orgullosos, que nos permite decir que hemos sido unos socios leales y activos con la Unión Europea. Y esos rasgos son, primero, no hemos puesto chinas en el zapato como han hecho otros países. España no ha planteado ningún contencioso como el de Inglaterra, el cheque británico o los otros en los temas fundamentales. Segundo, ha habido continuidad en las políticas, en fin, con alternancia de gobiernos en esta conducción del europeísmo, y hemos tenido siempre la pretensión de aportar cosas cuando ha habido ocasión o oportunidad. La más importante, desde luego, fue el aprovechamiento del Tratado de Maastricht, que es cuando se da el gran salto
en fin, en el camino, en este proyecto histórico de construcción europea, y en el que Felipe González tuvo la intuición de que había aprovechado ese momento para ser un socio activo, estar en el núcleo duro, y así contribuimos al gran salto que supone el reconocimiento de la ciudadanía europea, todos los temas de cohesión, etcétera, etcétera. Y después el otro, que es la intuición también, aunque no estábamos en condiciones, pero se hizo un enorme esfuerzo de entrar en el núcleo duro de la Unión Monetaria, del euro, ser fundadores del euro, que hizo el gobierno de José María Aznar, y así sucesivamente en otro tipo de aspectos. Y tal. Por tanto, España ha hecho los deberes con la Unión Europea. Ha sido un país, y hasta ahora, hasta la crisis, y también después de la crisis, este respaldo de la sociedad española yo creo que ha sido uno de los elementos buenos, positivos, que ha caracterizado nuestra democracia. Y si me permites, un comentario, cuando se ha utilizado la palabra en fin, pragmatismo como uno de los elementos que ha caracterizado, diríamos, esta trayectoria y estos mecanismos de funcionamiento de la Unión Europea. Sobre eso quisiera decir, efectivamente, los padres fundadores, yo quiero acudir a los padres fundadores que algunos de ellos empiezan a reunirse después de la Segunda Guerra Mundial en Ginebra, hay unos famosos de esos de las llamadas conversaciones en Ginebra, en secreto, de espaldas a las opiniones públicas, porque habían salido de una guerra dramática con millones de familias destruidas, y cómo iban a decir Vidol o Schuman a sus conciudadanos que había que reconciliarse con los alemanes y los italianos con los austríacos, etc. Lo que hubo es ese sueño de decir tenemos que hacer una Europa diferente basada en la reconciliación. Esto lo dijo uno de los padres fundadores, dijo, tenemos que convertir el sueño en meta, en un objetivo posible, y para eso tuvieron que instalarse en el realismo. Pero ese realismo que caracteriza la construcción europea, que es el paso a paso que define Schuman en su famosa declaración del 9 de mayo de 1950, Europa no se construirá, dice, de una sola vez y en una obra de conjunto. No vamos a un proceso revolucionario, un diseño a lo Napoleón, tenemos que hacerlo paso a paso con realismo, pero eso, y eso es lo que quería yo añadir, ese realismo implicaba e implicó una formidable batalla política. No fue un realismo, un pragmatismo tecnocrático. No fue decir, bueno, hagamos reyes, reglamentos, etcétera. Hubo una gran batalla política. Y, para terminar esta intervención, lo he sacado aquí, veo aquí a José Miguel Oriol, y te quiero agradecerle que en la editorial Encuentro hay una excelente colección de Europa, en el que están todos los países europeos, está Schuman, Monet, Madariaga, de Gasperi, del libro que ha hecho Ediciones Encuentro con los discursos europeístas de Gasperi, que hay que leer, yo aconsejo su lectura. Hay un debate en el Senado italiano sobre una moción en el año 50 que va sobre el tema de la Federación Europea, en la defensa, es decir, tenemos que ir dando indicaciones hacia una federación europea. De Gasperi defiende esa posición y hace un discurso, después de todos los portavoces comunistas, de la derecha y tal, y dice estas palabras. Lo quiero decir para ver la magnitud del debate ideal y político que encierra ese realismo. Dice, alguien ha dicho que la Federación Europea es un mito. Y si se supone que es un mito, decidme, ¿qué mito entonces debemos dar a nuestra juventud en lo que respecta a relaciones entre Estado y Estado, el porvenir de nuestra Europa, el porvenir del mundo, la seguridad, la paz, si no es este esfuerzo hacia la Unión? ¿Queréis, por el contrario, el mito de la dictadura, el mito de la fuerza,
el mito de la propia bandera. Es decir, esta es la batalla ideal y política que encierra el realismo con que se construye la Unión Europea. Esto es verdaderamente muy importante y los dos lo remarcáis mucho cuando habláis de Europa, ¿no? Esta razón abierta, y pragmática y que integradora, ¿no? que verdaderamente suma y a través de proyectos concretos permite que este mito se convierta en un camino verdadero. Sin embargo, y pasando ya al segundo bloque, que creo que nos va a llevar más tiempo, porque este año en Bruselas ha sido un año complicado, ¿no? Veníamos de la crisis del euro, la crisis griega del verano, que nos tuvo en consejos, como sabéis, largos y peliagudos, y el Parlamento debates también muy intensos. En verano vino la crisis de los refugiados, tras la foto de Aylán, que trajo verdaderamente una conmoción a toda Europa. Hemos pasado por la parte de los atentados, de este invierno, que han creado incluso en la ciudad un verdadero terror, y la crisis de los refugiados en su... Y a esta primavera nos ocurre este tema del Reino Unido, uno de los grandes países de Europa, que verdaderamente plantea un referéndum con una negociación que también nos ha traído mucho debate. Quisiera, Ramón, que, bueno, también citando un artículo que a mí me ha impresionado mucho sobre que al inicio de la Comisión Juncker, que hablabas, citando que la Unión Europea se está muriendo de alguna manera, no de manera súbita, sino de una lenta y constante, que un día nos daremos cuenta que la integración europea, dada por hecha durante este último medio siglo, ya no es... Entonces, comentabas diciendo, esta nueva comisión más política, el presidente de la comisión ha citado que necesita una Unión Europea que sea más unión, que sea más europea y que verdaderamente vaya a fondo, que no haga business as usual, ¿no? que vaya verdaderamente a esta meta que comentaba Eugenio. ¿Nos podías comentar cómo ves tú la situación? Bueno, yo creo que has citado 4 o 5 elementos que con su simple cita ya reflejan la profundidad de la crisis europea. Diagnosticar la crisis se hace con mucha frecuencia. Quizás en el siguiente bloque podamos hablar de qué debemos hacer frente a ella. Pero vamos a diagnosticarla bien. Todos los elementos que has citado, el Brexit, la crisis griega y la fractura norte-sur en la gestión de la crisis económica, el tema de los refugiados, etcétera, tienen para mí un denominador común, una nueva enfermedad gravísima de la Unión. Para mí es el nacionalismo. Desgraciadamente hay un rebrote nacionalista muy, muy rotundo. Y ciertamente la Unión Europea es en gran parte la superación de los nacionalismos malditos, que diría Mitterrand, como dijo un día en el Consejo de Europa. ¿Qué expresiones tiene ese nuevo nacionalismo en el continente? Tiene 3 ideas que yo creo que conviene que citemos. Una, un nacionalismo muy presente, vamos a llamarle periférico, lo podríamos hacer los españoles en referencia a las pretensiones de crear nuevos estados de las viejas regiones, o si quieren llamarlas naciones, esta idea implícita, por cierto, en el famoso acuerdo de Versalles, del principio de autodeterminación de las etnias. Allá donde haya una comunidad étnica, lingüística, tiene que haber un Estado. Ese principio mortal, desde la perspectiva de la globalización, está muy presente todavía, no solamente en Cataluña, o en Euskadi, o en proyectos políticos que pretenden una especie de desmembración constante y de generación de nuevos estados. También fuera de España, obviamente, lo podemos tener en Escocia y en la Alta Padania por tanto en Bretaña o en Córcega, o en las viejas ciudades-estado. Es decir, hay una tentación nacionalista local que, en mi opinión, es grave desde la perspectiva de la construcción europea. ¿Hay un nacionalismo estatal? Por supuesto que lo hay. Hay estados que rechazan absolutamente la cesión de soberanía. Y Europa no se puede hacer si no se ceden soberanías. Y hay una, digamos, resistencia en todos los estados, incluido también el nuestro, no digamos en los franceses y no digamos en los ingleses, pero hay una resistencia a ceder soberanía, ya sea cualquiera que sea la materia. Y hay también un nacionalismo populista que pretende responder de manera sencilla a la complejidad de los problemas, a la incertidumbre del futuro, y que viene a decir Francia para los franceses y se acabaron los problemas. De desgracia a la señora Le Pen.
O incluso los del Brexit, que vienen a decir acabaremos con el problema terrorista si nos salimos de Europa. Esta idea que en 3 eslogans está digamos, arrastrando a más de 6 millones de franceses que presenta la señora Le Pen, que es un nacionalismo populista muy cercano al fascismo, que viene a decir: A, salgámonos del euro y los problemas económicos se resolverán para Francia. 2, cerremos las fronteras. Y 3, preferencia nacional. Es decir, el criterio de introducir en plena globalización el principio de que los franceses comprarán francés, sin comprender que nos van a hacer lo mismo en cualquier otro lugar, porque cuando quieras vender Peugeot en Japón te dirán que se compra Toyota. Y así podríamos seguir con esa simpleza argumental. Pero estas 3 expresiones del nacionalismo están socavando la idea europea. Europa, además, es particularmente compleja a 28. Desde la entrada de los países del Este, segundo gran factor que tenemos que examinar en la crisis europea, se ha hecho muy compleja la gobernanza de un Estado a 28. No somos, lógicamente, un Estado. La ausencia de una arquitectura para la gestión del euro lo ha puesto muy en evidencia, y ciertamente nuestras, digamos, debilidades estructurales están chocando con la gestión de 28 países muy diferentes, que quizás podamos ser 30 o 31, porque quieren entrar los Balcanes, Macedonia, Serbia, Bosnia y hasta Turquía. De manera que esta Europa, ¿hasta cuándo puede ser ampliable? Más allá del problema que presenta el Brexit, porque por primera vez en términos históricos tenemos el problema de que si Inglaterra se va, el Reino Unido se va y puede irse. Atención, porque el referéndum no está claro que lo vayan a ganar los del sí. Si el Reino Unido se va, es un corte histórico al sentido de ampliación de la Unión. Por primera vez en 60 años, algunos se van. Abren la puerta. Quizás otros quieran también utilizar esa puerta para irse. Pienso en Hungría o en Dinamarca. Para mí el sentido histórico del Brexit es enormemente peligroso. Una Europa muy compleja. Y por último, y termino, digamos, la pérdida de lo que yo llamaría el relato europeísta. El relato europeísta ha perdido fuerza, ha perdido ilusión, ha perdido relato. Porque ese relato que se construyó en gran parte con la idea de hacer un espacio de paz y de progreso y de libertades, todo lo que señalaba antes Eugenio, ese relato, nuestros hijos, en gran parte nacen ya en él y no tienen ni el temor de la guerra, ni valoran la importancia del Estado de Derecho o de las libertades o incluso del modelo social. Y por tanto ese relato ha perdido emoción y nos falta otro relato. No hay un relato alternativo. No estamos siendo capaces. Inclusive lo que yo llamaría ese relato que tiene 2 patas, esa reivindicación del Estado de Derecho, de las libertades, que ha sido un faro civilizatorio para Europa, ya no lo podemos enarbolar tan claramente porque no somos un ejemplo. Cuando vamos por ahí digamos, a censurar las vulneraciones de los derechos humanos en algunos países de Centroamérica o en algunas violaciones de derechos que nos parecen elementales, nos dicen: oiga, ¿usted de qué me está hablando? Usted no es ejemplo de nada. Eso nos lo dicen hoy, constantemente, por nuestra respuesta vergonzosa en el tema de los refugiados. Usted no es ejemplo de nada. ¿De qué me habla usted? Y además de perder ese ejemplo, el contrato social, es decir, ese modelo de cohesión, de derecho del trabajo, de protección a los más débiles, de política social, todo ese contrato social que se inventó en Europa en las 3 décadas magníficas después de la Segunda Guerra Mundial y que configuraron un modelo de ser y de ver y de vivir justo, de cohesión humana, etcétera, ese también se está destruyendo. Porque quien no quiera aceptar que la globalización está sometiendo a Europa a una devaluación progresiva de su propio modelo, es que no quiere ver la realidad. Y al perder estas 2 patas, el relato también pierde fuerza. He ahí la importancia de reconstruir un nuevo relato. Muy interesante. Eugenio, comentabas el tema de la tecnocracia, ¿no? Que quizás Bruselas, que se utiliza a veces para definir a la Unión Europea como Bruselas, ¿no? Y a veces parece una administración fría,
que no baja a la realidad, que no es consciente del, pues, por ejemplo, las consecuencias tremendas que ha tenido la crisis económica. Quizás Europa, como bien decía Ramón, debería recuperar una política que cuente y que verdaderamente haga expreso cuál era el ideal europeo que has comentado, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar, citando el lema del Encuentro Madrid, cómo promover un nuevo inicio, un nuevo impulso de lo que fue el impulso inicial de la Unión? Sí. Para precisar, vamos a ver, yo soy un enemigo, en fin, un adversario de los planteamientos tecnocráticos en política. Y he luchado, he tenido el último fracaso que he tenido de muchos en mi trayectoria política, por ejemplo, ha sido la última ley de educación, la actual vigente y tan contestada, que a mí me parece que es un modelo de planteamiento tecnocrático en educación y que olvida lo importante de, en fin, de lo que debe ser, diríamos, el espíritu de la orientación de la política. Pero dicho eso, yo no identificaría tecnocracia con Bruselas. A mí me parece que eso es un mantra que la prensa británica euroescéptica nos ha sabido comprar a los europeos y que ha triunfado. Y entonces, es decir, el sumum de lo que nosotros detestamos, que es, en fin, una superburocracia, una tecnocracia, tal cual, se ha identificado con Bruselas y eso es lo que hay que destruir, como en Estados Unidos, en fin, muchos políticos de los distintos estados y tal, identifican eso con Washington, y tal. Bueno, yo creo que tenemos que caer de esta trampa de los euroescépticos, el problema de la tecnocracia social. Y a partir de ahí sí que decir dos o tres observaciones de, en fin, en estos momentos la crisis que ha descrito muy bien Jáuregui y con el que, en fin, me he sentido muy identificado con toda su exposición. Yo tengo que decir, primero, hemos caído en algunas trampas que yo creo que tenemos, en fin, dentro de un espíritu europeísta, tenemos que descubrir nosotros mismos y replantearlas. Primero, convertir de chivo expiatorio de todos nuestros males a Bruselas y la Unión Europea, que es lo que, cuando ha habido dificultades, y las hemos tenido en estos últimos años con la crisis económica, todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas han tenido la tentación. El malo de la película, endosar la culpa a otro que no soy. Y lo que tendríamos que hacer, preguntarnos los europeos, interrogarnos, es, esta es la lección de la crisis, ¿acaso no hemos hecho mal algunas cosas nosotros? Es que nosotros no somos mínimamente responsables de lo que ha pasado en los temas de la crisis. Incluso hablando de tercero, es decir, ¿por qué Irlanda, que iba de miedo en los años anteriores a la crisis, con un crecimiento espectacular que había superado en fin, la media de renta per cápita, tiene que ser intervenida porque se produce un crack de sus finanzas? No tuvo algo que ver el gobierno irlandés, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es un poco esa reflexión las tenemos que hacer. La segunda observación es que, efectivamente, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jáuregui, es decir, los enemigos, los viejos enemigos de Europa, desde el comienzo de su proyecto, desde, en fin, la segunda mitad de los años 40, en los años 50, que han estado presentes y que han sido dos tipos de enemigos. Uno, los nacionalistas, los nacionalismos, porque el proyecto europeo es un torpedo en su concepción, en fin, de la política, etcétera, y los enemigos de la democracia, y la conjunción de ambos, evidentemente, han aflorado espectacularmente en estos momentos. Se han fortalecido en las opiniones públicas europeas con distintas vestimentas
Y los europeístas, y aquí tengo que reivindicar las tres grandes familias políticas que son las constructoras del proyecto europeo, que son la familia de los partidos populares, de origen democristiano, la familia socialista, socialdemócrata y la familia liberal. Ahí descansa la construcción europea. Esas tres fuerzas políticas tienen que identificar perfectamente a los adversarios y a los enemigos de la construcción. Y, por lo tanto, lo que en estos momentos exige, a mí me parece, la batalla política que hay que dar en Europa, porque sin batalla política los adversarios continuarán creciendo, porque hay muchas debilidades, etcétera. Eso necesita o exige una alianza, como queramos llamar, un entendimiento, un acercamiento, cada uno en su campo, de estos tres pilares políticos. Vamos a pasar rápidamente al tercer bloque, porque yo creo que va muy unido a este. Una vez hecho ese diagnóstico, nacionalismo, tecnocracia, vamos al futuro de Europa, ¿no? ¿Cómo a las nuevas generaciones, que muchas de ellas han dejado de participar o han dejado de interesarse el relato europeo, cómo verdaderamente que se sientan herederas, ¿no?, de esta historia y sean conscientes de los peligros? Porque una de las cosas que a lo mejor nuestras generaciones no son conscientes es que puede haber un retroceso, ¿no? Porque la historia nos lo ha demostrado. Entonces, a tu juicio, Ramón, ¿cómo poder comunicar desde la política este impulso? Pues en el sentido negativo, tú lo acabas de decir, poner más en evidencia la ausencia de Europa o el no a Europa como un riesgo, ¿no? Ya de entrada eso me parece importante. Ya sé que es muy negativo, ¿no? No tiene la fuerza impulsora de una ilusión, pero un poquito más conscientes de lo que significaría estar fuera, y el frío que hace desde el punto de vista del futuro fuera de la Unión, en este mundo en cambio tan veloz, con transformaciones de paradigmas tan importantes como las que se están produciendo. Ya simplemente esta referencia me parece una nueva manera de vencer esto. Insisto, no es muy emocionante, pero la política a veces exige de los líderes explicar a los ciudadanos, oiga, cuáles son los riesgos. Segundo, hay que vencer los problemas actuales. Y vuelvo al pragmatismo. Claro, los problemas actuales están sobre la mesa y o Europa es capaz de resolver, pongo uno de ellos, la crisis de los refugiados, mejor de cómo lo está haciendo, o los riesgos son enormes. Piensen solamente, por ejemplo, en el riesgo que hay a que estos millones de jóvenes que vienen de la guerra de Siria o de la guerra de Irak o de la próxima guerra de Libia o de todo lo que está sucediendo ahí, no sean aceptados por nosotros, como no lo están siendo. Esas imágenes duran mucho tiempo, esas fotos duran generaciones. ¿Dónde van a ir esos chavales? ¿Quién los captará? ¿A qué guerra se apuntarán? ¿No será contra nosotros? Solamente pensando en eso, sin siquiera apelar a los sentimientos humanos, a los que podamos compartir quienes creéis, desde una interpretación del Evangelio a quienes creemos en la solidaridad humana desde otra perspectiva. Solamente sin pensar en eso. No tendríamos que pensar en las repercusiones. Por tanto, punto número 1, es que hay que resolver la crisis de los refugiados. Es que tenemos que aceptar 1, 2, 3 millones de personas que vienen, tenemos que pactar con los demás países quién los retiene y en qué condiciones, con escuelas, etcétera. Tenemos que acabar con las guerras que provocan. Todo esta es la tarea urgente para Europa. Es urgente para Europa vencer el Brexit. Lo he dicho antes, esta no es, a diferencia de las soluciones que siempre encontrábamos en las crisis europeas, que eran pasos a pasos, de las que salíamos siempre mejor, porque así ha sido la historia europea, siguiendo el principio que señalaba antes Eugenio de los padres fundadores, cada crisis es un paso adelante. No, esta no es una crisis de crecimiento. Aquí, si sale mal, nos cortan un pie. Aquí no crecemos. Si se va el Reino Unido, nos amputan un pie. Dicho en términos biológicos, esto es así de evidente.
Y se abre la puerta, como he dicho antes, a que otros lo hagan. Hay que vencer el Brexit. Esta sería una segunda urgencia también pragmática. Hay que reformular la Unión Europea posible, seguramente con 2 círculos concéntricos, porque hay que acabar aceptando que hay muchos países que quieren estar en Europa con muchos opt-outs, con muchos mecanismos de que esto para mí no. Seguramente no va a haber más remedio que una Europa tan grande tenga que tener 2 círculos paralelos, un núcleo duro en torno al euro, Francia, Alemania y los países del euro, que construyen una Europa federal y probablemente otro espacio, pero esto hay que redefinirlo. Esto está por hacer. Estas son las urgencias de Europa y luego hay que, yo diría, reforzar el demos europeo, ¿no? Es decir, esta idea de ¿cuál es el relato? Pienso en cosas que nos han ayudado a hacer Europa. Por ejemplo, Erasmus. Ha habido 500.000 jóvenes españoles que han estado en Europa y son absolutamente europeístas, afortunadamente. Bueno, pues el otro día leí una cosa de Renzi, del presidente italiano, que, por cierto, en la prensa española no ha salido ni una palabra, de un proyecto que se llama Odysseus, que viene a representar la idea de un servicio civil europeo. A mí me pareció fantástica la idea. Si coordinamos a los jóvenes europeos que trabajan en ONGs, que son miles, cientos de miles, a través de un proyecto que les permita combinar su acción social, su acción civil en muchos países europeos, ¿esto hace Europa? Claro que hace Europa. Una educación institucional sobre Europa en los colegios europeos que nos permita explicar qué es Europa y cómo funciona esta compleja maquinaria a los niños. Pues a mí me parece que eso haría Europa. El demos europeo hay que reconstruirlo, hay que rehacerlo. Inclusive, yo suelo decir a veces, y perdonen porque puede parecer una frivolidad, si Europa compite deportivamente como tal. Solo competimos en golf, en la Ryder Cup. Pero a mí me gustaría que Europa compitiera en baloncesto, por ejemplo, con los Estados Unidos. Porque, en el fondo, la manera de movilizar sentimientos, sé que hay otras muchas maneras, que también respeto y que también aporto, pero lo van a hacer ustedes mucho mejor que yo. Pero desde mi perspectiva, también la posibilidad de que los europeos se identifiquen con una competición en la que Europa participa, pongamos en fútbol contra América Latina, qué sé yo. ¿Cómo reconstruimos este demos? ¿Cómo hacemos que los europeos se sientan? Pues con este tipo de cosas. Y, por supuesto, venciendo y resolviendo las crisis más urgentes. Esta sería mi primera respuesta a esta. Muy interesante. De hecho, el Parlamento Europeo está planteando una resolución para que la historia europea y los valores europeos puedan ser, por ejemplo, explicados en las aulas. Va a haber un museo también muy interesante. Se está moviendo ya porque es que se hace necesario este relato, verdaderamente utilizar también la educación. Eugenio, a partir de aquí, ¿qué comentarios tienes sobre el futuro y cómo enfocarlo? Muy brevemente, porque ya estamos en la recta final. Desgraciadamente, sí. El tiempo y estos señores tendrán que comer, ¿no? Vamos a ver. Yo coincido con Ramón y supongo que con todos ustedes en la percepción de que en estos momentos Europa está en una cierta encrucijada. Y cuando yo voy que es lo que me toca ahora como presidente del Movimiento Europeo, con distintas ciudades de España, a vender el tema europeo y todo eso, yo he notado un cambio de actitud preocupante en la sociedad española, y pasa en otras opiniones públicas europeas, de mayor alejamiento y menor identificación con el proyecto europeo. Y tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que tenemos un reto inmediato, que es el Brexit, en junio de este mes, cuya importancia no se nos oculta a ninguno. Si venciera el sí a la salida
la Unión Europea es una catástrofe, desde luego para Gran Bretaña, que puede ser, esto puede generar unas tensiones destructivas del propio Reino Unido, como porque Escocia al día siguiente ha dicho que plantearía el ingreso en la Unión Europea, lo cual sería algo delirante, etc. Pero para Europa sería también una catástrofe. Hay que intentar evitarlo. Nosotros no somos electores de eso, pero habrá que estar atento. Aquí hay algunos que dicen, y el otro día en un debate un notable profesor dijo que aunque gane el sí a la salida, Gran Bretaña no se irá, sino que se encontrará un encaje de lo que sea, pero bueno, sería una catástrofe y tenemos que estar preparados a esta eventualidad. Yo creo que al final prevalecerá la razón, pero en todo caso el resultado yo creo que obliga al conjunto de Europa a hacer la reflexión de que es inevitable ya para la propia supervivencia del conjunto de Europa, la Europa a dos velocidades o de los dos círculos concéntricos que ha dicho Jáuregui. Tiene que haber un núcleo de países que no pueden, ante las exigencias, reclamaciones del Reino Unido, decir, bueno, vamos a frenar la construcción. Eso sería una trampa mortal para Europa. No hay que frenar la construcción, hay que acelerar los avances que se necesitan y superar las debilidades que tienen las instituciones comunes, y eso solo lo puede hacer un núcleo de países europeos que pueden estar en condiciones. Y yo creo que a eso es lo que creo que es la prioridad y lo que hay que trabajar, y desde luego en el seno del movimiento europeo es lo que en una próxima asamblea que hay en La Haya en los próximos meses se va a plantear. Y para, bueno, con las mejoras que no voy a entrar porque, en fin, en los espacios monetarios, en la necesidad de incrementar la convergencia, la circulación de las personas, todos los temas que tenemos pendientes, hay que producir un acelerón en los próximos meses. Y ya para finalizar, yo querría transmitirles a ustedes la idea de que la reivindicación de la política, la maltratada política en estos momentos, la reivindicación de la política en estos momentos puede hacerse a través de precisamente los planteamientos europeos. Es decir, Europa se convierte en estos momentos en una causa noble para la acción política. La integración europea frente a los que plantean otra Europa, que tenemos que decir a dónde nos lleva otra Europa. Y por lo tanto, yo en fin, animo a todos, en fin, en los ámbitos, en la escuela, en los sitios de trabajo, lo que sea, a decir que yo creo que tenemos, y las fuerzas políticas tienen una especial responsabilidad, las fuerzas políticas, quiero decir, europeístas, que están ancladas en, a veces, viejos prejuicios. Yo tengo que decir, ya con esto acabo la anécdota, a Ramón Jáuregui, que a mí, bueno, esto cada vez me fastidia más en nuestro Congreso de los Diputados, cuando se habla de la soberanía nacional, preservar la soberanía nacional frente a los hombres de negro, frente a Bruselas. Todos los líderes utilizan esta expresión, que al final es absolutamente contradictoria con los planteamientos europeístas. Por lo tanto, hay razones muy importantes y nobles para dar una batalla en temas, y además afecta a valores fundamentales con los que se ha construido esta Europa, que están en juego, que están en riesgo, y que se van a ventilar, querámoslo o no, es así, en los próximos tiempos, en los próximos meses, en la vida europea. Sí, para ir, vamos acabando. Yo realmente pediría una última intervención, sí, viendo que en el sentido de que el progreso en lo material es acumulativo y se ve claramente cómo lo vamos obteniendo, pero en temas de política o de ética o de moral, esto cada generación tiene que verdaderamente asumir
estos retos y volverlos a hacer nuevos, ¿no? Por eso hablábamos en el Encuentro Madrid de este nuevo inicio, ¿no? Y en esto decimos que no solo afrontando los retos particulares, sino también el significado de las cosas, ¿no? El significado de esta Europa, de este construir juntos que ha causado este éxito de este tiempo. Entonces, ¿cómo este significado atractivo, ¿no? Entonces, tú has citado una serie de iniciativas que verdaderamente hacen atractivo. Por ejemplo, el tema de Erasmus es claro, ¿no? Es uno de los grandes éxitos donde los ciudadanos han visto de manera clara cómo el conocer, cómo el vivir, cómo estudiar junto a otros verdaderamente ha supuesto un amor a Europa y una apertura, ¿no? Y este vencimiento de este nacionalismo tan sangrante. Entonces, una última intervención sobre cómo hacer atractivo. Bueno, vamos a ver, yo añadiría a lo que ya hemos dicho algunas cosas más, y telegráficamente para que nos ajustemos al tiempo. Primera, no seguir culpando a Europa de todos los problemas europeos. Esta tentación tan nacional de que todos los problemas los está, digamos, en los que está fracasando Europa, no es Europa propiamente, a veces son los Estados miembros quienes fracasan. Lo ha dicho también, citando la crisis económica, Eugenio, pero perfectamente podríamos aplicarlo a la crisis de los refugiados. La Comisión Europea realmente ha propuesto un reparto de cuotas por países, cosa muy razonable. Ahora, ¿quién ha impedido eso? Los Estados. Los que han dicho, no viene ni uno. Y al final, Alemania lleva 1 millón. Aquí tenemos que recoger a 118.000 y creo que llevamos 18. Realmente, es verdad que no es fácil, pero los Estados miembros son los culpables a veces. Entonces, no culpar a Europa de todo. Yo creo que este es un vicio muy extendido. Yo diría, partidos europeos. Yo añadiría lo que hemos comentado antes, los partidos no podemos ser partidos nacionales y hacen falta partidos europeos. No puede haber solo partidos nacionales. No podemos hacer partidos europeos que son agregación de partidos. No, partidos europeos que tengan una política medioambiental europea, que tengan una política respecto al euro europea y no solo nacional. Porque al no ser estructuras políticas representativas del conjunto del demos de la soberanía europea, fraccionamos todas nuestras propuestas y así no hay manera de hacer Europa. También propuesta que hago. Cambios institucionales en la Unión para que las elecciones europeas den lugar verdaderamente a unas instituciones auténticamente representativas de esa soberanía. La broma de que, lo hemos comentado en el comentario anterior, cuando estábamos antes de llegar aquí, de que un 32% de holandeses hayan votado un referéndum para decidir si el acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania es un acuerdo que les vale o no a los holandeses, y de ese 32% haya votado en contra de ese acuerdo el 60%, en total como un 20% de los holandeses, que a su vez son no llegarán al 1% de los 500 millones de europeos, que han librado una batalla política y diplomática brutal contra Rusia para conseguir que Ucrania, en su perfecto derecho, quiera ser pro-europea y no pro-rusa. Esta batalla política que se ha librado en los últimos 2 años, ahora te lo tiran por la borda un referéndum holandés. Oiga, pero ¿dónde queda la soberanía europea? ¿Dónde quedan las decisiones europeas, incluidas las batallas diplomáticas que hemos librado, las sanciones que hemos impuesto a Rusia en los últimos 2 años, inclusive la propia guerra que ha habido en el este de Ucrania? Oiga, ¿esto se arregla así? Entonces, partidos europeos, instituciones que respondan a la soberanía europea, que tengan capacidad de decidir. Ahora se acaba de firmar un acuerdo con Cuba, entre la Unión Europea y Cuba. Cuando venga si los países luego no lo ratifican, ¿qué pasa? ¿Que lo que ha hecho Europa con Cuba no vale? Oiga, entonces estas cosas tienen que reformular nuestro marco institucional. Y por último, y termino, yo creo que el proyecto europeo se consolida reforzando las democracias europeas, reiterando un poco los principios de lo que era el propio proyecto de la Unión, estados de derecho, democracias consolidadas. Hay que mejorar nuestras democracias para que sigamos siendo efectivamente un marco, digamos, de orgullo internacional sobre nuestros modelos de libertades, y hay que reformular nuestro estado del bienestar porque la depauperación de las políticas, digamos, de cohesión social internas en los países están destruyendo también la propia idea
europea. La gente quiere a Europa porque es un espacio de solidaridad, de protección social, de derechos laborales, de justicia social, y si todo eso deja de ser, no hay Europa. Todo eso hay que volverlo a hacer. Fantástico. Tenemos que acabar. Es verdad que cuando hablamos de estos temas nos pasa el tiempo, porque apasionadamente tenemos muchas cosas que aportar, pero realmente ha sido un lujo ver cómo dos políticos de dos fuerzas distintas y que normalmente vemos discutir en muchos ámbitos, coinciden en un montón de razones de este existir juntos, ¿no? de estar juntos construyendo algo común, ¿no? Y esto es la política y bueno, el Encuentro Madrid lo que pretende es encontrar más lugares donde se produzca este diálogo, encontrar estas razones por las que construir juntos y en esto estaremos. Doy un aviso final. Esta tarde a las 4:30 tendrá lugar un acto de clausura, el acto de clausura del Encuentro Madrid, bajo el título Aquí y ahora, un nuevo inicio, que contará con el testimonio del padre Ibrahim, franciscano de Alepo, Siria, Martino Díez, director científico de la Fundación Oasis de Italia, y Pablo Llano, director general del CESAL. Vamos a tratar precisamente el tema de refugiados con personas que lo han vivido directamente. También recordar un aviso importante, que el pabellón se cerrará al público a las 6 de la tarde y, por lo tanto, los asistentes al acto de las 4:30 no podrán acceder al pabellón a la salida del acto. Tenerlo muy en cuenta a la hora de recoger vuestras cosas. Agradecer, yo creo, con un último aplauso a los dos ponentes y agradeceros también por estar aquí.